Gracias a todos por Bueno, venir. Hoy tenemos una nueva sesión facilitada por Ulises y me encanta el nombre, NPM Candy Shop. Nos explicará ahora de dónde viene el nombre, supongo, y sin más, Ulises, the stage is yours. ok, muchas gracias, Cristian. Realmente el nombre es malo. Vamos a empezar por el principio. Esto realmente es una charla que yo di en el GS Day en 2018, la cual he reconvertido un poco por actualizarla y mejorar ciertos puntos que yo creía que le faltaban. Y venía por el rollo de que NPM al final es como la tienda de chuches más grande que te puedes encontrar, pero para desarrolladores. Es un, es el sitio donde puedes encontrar librerías para proyectos de JavaScript. Y ya veremos más adelante por qué hablo sobre todo de este rollo de Candy Shop, de tienda de chuches en las que también como te botes te puedes quedar malo. Te puedes poner malito porque al final comes muchas cosas que no deberías. Yo soy Ulises Santana, soy uno de los JavaScript freak de Linmine, ¿vale? Llevo ya más de 4 años dedicado a full time a Node y haciendo cosas con NPM también, aunque por desgracia no a nivel público, pero sí a nivel privado, teniendo registry en las empresas en las que he trabajado, movidas por el estilo. Vamos, casi todo lo que he subido, como el 90% es privado. Por eso, si vas a mi página de NPM, no vas a ver nada. Pero sí me he peleado bastante con todo el tema de publicar, los típicos fallitos de caché y todas estas movidas que amargan a todo el mundo. Este soy yo, así es como me van a ver en cualquier red. ¿Esto de qué va? Aquí lo que vamos a hablar es de qué es NPM, qué es un paquete, concretamente un paquete de NPM, cómo podemos valorar un paquete, por esta cosa que comentaba antes de si comes mucho y te puedes poner malito, pues básicamente viene por esto. Al final hay tanta cosa suelta que si lo quieres meter dentro de tu proyecto, tienes que valorar si realmente es algo que merece la pena o no, o te puede dar problemas al futuro. Y por último, cómo publicar un paquete. ¿Qué es NPM? NPM es el gestor de paquetes de Node, ¿vale? Node Package Manager, de ahí viene lo de NPM. Esto no tiene mucho sentido explicarlo sin saber qué es Node. Node es un entorno de ejecución para JavaScript, en otras palabras. Es lo que permite que se pueda ejecutar JavaScript fuera del navegador, ya sea en un servidor, ya sea en una placa de Internet of Things. Hay muchas maneras de ejecutar JavaScript fuera del navegador, pero al final todas recurren a Node. Node se creó en 2009 por Ryan Dahl. Ese es Ryan Dahl y al lado estoy yo en la JS Conf de Europa de 2019. Momento muy fanboy, es decir. Ryan Dahl creó esto en 2009 con la idea de tener aplicaciones de Internet, ¿sabes? En plan de que se comunicaran por HTTP o por sockets y que en ningún momento se chocaran entre ellas, sino que fueran non-blocking. Esto es muy interesante porque cambió completamente el paradigma de hacer aplicaciones a nivel de web porque Node cogió una atracción brutal. Estamos hablando de que el año anterior Google acababa de sacar Chrome, que con Chrome sacó V8, que es básicamente el núcleo que utiliza Node, que está hecho en C++, ¿vale? Ryan Dahl lo que hizo fue extrajo esta parte para poder ejecutar Node en un servidor sin ningún tipo de problema. En 2009 también estamos hablando de que fue la época en la que salió ECMAScript 5, que después de 10 años sin recibir ningún tipo de actualización en JavaScript, pasó de ES3 a ES5 directamente, porque ES4 se abandonó por una serie de circunstancias que no merece la pena explicar aquí ahora mismo. Pero sí comentar eso, que en 2009 fue cuando por fin salió este ES5, que nos trajo cosas como array.map, array.sum y un montón de funcionalidades que le dieron bastante más potencia al lenguaje. Por otro lado, comentar que donde brilla de una forma espectacular es en aplicaciones DIRT, que esto viene de Data Intensive Real Time, ¿vale? Son aplicaciones que funcionan en tiempo real y que tienen muchísimo flujo de datos, pero muchísimo. Por ejemplo, en un sistema de apuestas en tiempo real. Y para otra cosa, para que no es porque brille, pero sí, pues se usa un montón y es cierto que frente a lo mejor otros sistemas es bastante más eficiente, son para hacer API REST, ¿vale? El típico de barra user, barra ID y eso es lo que te devuelve toda la información de un usuario. Pero vamos a ahondar un pelín más en toda la historia que hay detrás de esto, porque hay ciertas curiosidades, como por ejemplo, fue comprado por Joyent a Ryan Dahl.
por unas decenas de miles de dólares, al parecer. Esa información no la tengo tan clara, porque básicamente son lo de siempre, rumores. Esto fue un punto de inflexión, porque en 2010, aparte de comprarlo, lo contrata y le dice, oye, yo te contrato y tú te conviertes en lo que ya eres, mayormente, pero de forma oficial y cara para esta empresa, que es en el desarrollador principal, o sea, en el lead del desarrollo de Node. Con estas acciones, Joyen se convierte en la empresa que da soporte principalmente a Node y empieza a contratar ingenieros e ingenieras para aportar al núcleo de Node. O sea, básicamente estaban pagando a estas personas para que trabajaran para open source. Una de las cosas que venden es que son expertos en Node y obviamente porque básicamente Node es de ellos. Pero lo que a veces son servicios en cloud y la mayoría de los servicios en cloud están basados en Node. Es más, tenían ciertos servicios que estaban en Ruby y los fueron pasando poco a poco a Node, lo compraron y empezaron a apostar un montón por Node. Porque obviamente ya que se habían gastado la pasta, eso había que explotarlo. Y el beneficio nos lo llevamos en el resto de desarrolladores de la comunidad. Hoy en día realmente es la comunidad quien soporta Node y quien va añadiendo funcionalidades y arreglando. Hay varios comités, esos comités están formados por personas que son profesionales de diferentes empresas que están ahí por su dedicación y por su conocimiento, ¿vale? También hay otras empresas como por ejemplo IBM que también hacen esta clase de cosas de contrato a personas para que se dediquen exclusivamente a contribuir al núcleo de Node. Después hay otras empresas, como por ejemplo Nearform, que lo que hacen no es que tengan personas dedicadas a Node, sino que si ellos ven cualquier cosa que hay que arreglar, que se podría mejorar en Node, o en un framework como por ejemplo Fastify o algo por el estilo, dentro de su workflow está el contribuir al open source. Casi todas las empresas millonarias utilizan proyectos open source en el que al final quien ha creado esos proyectos o quien ha creado esas librerías no ve un duro. Y eso es algo súper común. Pues esta empresa está concienciada en ese sentido, de ya que nosotros cogemos del open source, también tenemos que contribuir al open source. Dato así random, Joyent compró Node, vale, pues Samsung compró Joyent en 2016, pero de cara a Node no ha tenido ningún tipo de consecuencia. ¿Te digo esto por qué viene? Porque en 2010 Joyent contrata a Isaac Sluter. De 2006 a 2010 estuvo trabajando en Yahoo, en la misma época en la que estuvo ahí Douglas Crawford, cual también es interesante. Pero otra cosa muy divertida es que Yahoo tenía su propio package manager que se llamaba YPM. Claro, Yahoo otra cosa no. O sea, quiero decir, a nivel de producto, no sé si alguien lo recuerda, pero a nivel de producto no eran muy acertados, pero a nivel de tech stack, de lo que es stack tecnológico, eran la leche. Quiero decir, sin duda fueron muy innovadores. Y este YPM, este gestor de paquetes que tenían ellos, tenían muy buenas ideas y obviamente como Isaac Sluter estuvo trabajando ahí, pues dijo, vamos a crear NPM. Claro, como también aparte o sea, dejó su trabajo para dedicarse a hacer a crear NPM, más contribuir a Node, aparte de su contratación por parte de Joyent, se dieron una serie de casos en las que él hizo todo lo posible para que NPM se convirtiera en el gestor de paquetes de Node. Porque realmente en esa época había muchas más alternativas. Lo que pasa es que todas las tenías que descargar por terceros. Y él consiguió, a base de también encargarse de la gestión de CommonJS, de cómo se importan los módulos y todas estas movidas. Con ese conocimiento él también consiguió hacer que la parte de NPM fuera mucho más fácil con el tema del package JSON y todas estas movidas. Con todo esto consiguió depancar a toda la competencia y llegó un momento en el que NPM se convirtió en el gestor de paquetes oficial y que venía ya directamente cuando instalabas Node. Vale. Por otro lado, en 2014 él ya dejó Joyent y fundó la propia empresa de un mes para otro, como quien dice. Y con eso empezó a tratar de hacer rentable NPM, porque claro, al final NPM nadie paga por él. Bueno, pagas si tienes paquetes privados, pero la ingente cantidad de paquetes públicos que hay están ahí, los puedes descargar, eso consume ancho de banda,
consume servidores, ¿sabes? Todo eso lo tiene que pagar alguien. Pues montó la compañía un poco también por eso, por poder gestionar el coste, porque al principio todo estaba hecho con bases de datos de Couchbase, no sé si alguien la conoce, pero estaba todo con versiones gratuitas de Couchbase. Y eso tiene un límite porque al final ya veremos que en NPM ha crecido muchísimo y llegó un momento en el que se convirtió en algo incontrolable y había que meter pasta de por medio, y para meter pasta de por medio pues tuve que crear la empresa. Bueno, oh, Dios mío. Al final es una empresa con la que gano dinero porque, a ver, que Microsoft la compró el año pasado. Y ahora Isaac es principal engineer, creo que es, o principal developer, algo por el estilo, en GitHub. Porque también Microsoft lo compró con la intención de coger NPM e integrarlo dentro de la parte de GitHub Pages, de GitHub Packages, perdón. Para así toda la parte que sea de paquetes de JavaScript, pues apoyarse en NPM. Datos así de NPM, pues que tiene ahora mismo 1.567.830 paquetes. Esto es un dato cogido de esta mañana, ¿vale? Que eso conlleva a que haya esa cifra inmensa de peticiones al mes para descargar paquetes y demás, que todo esto se traduce en más de 6 petabytes al mes. Cuando hablamos de 6 petabytes traducidos al giga, son 6 millones de gigas. Estamos hablando de un tráfico de más de 6 millones de gigas. Por eso sí énfasis en el rollo de esto al final alguien tiene que pagarlo porque tienes que tener muchos servidores, tienes que tenerlo todo muy bien gestionado, o sea, no puede ser una sola persona, esto tiene que ser en equipo. Y aparte, obviamente, estamos hablando de que NPM es el mayor registry de código del mundo, sin duda alguna. O sea, quiero decir, estamos hablando de más de 1,5 millones de paquetes. Ni Maven, ni nada que puedas pensar tiene tanto. No es solo a nivel de paquetes de JavaScript per se, sino hay programas que, como se hacen en Node, lo descargas y lo actualizas por NPM. ¿Qué podemos encontrar en NPM? Porque estamos hablando de esto, de un registry que tiene un montón de código, que tiene un montón de cosas, estamos hablando de 1,000,000 y pico de paquetes, más de 1,5 millones. Vale, pero ¿qué son estos paquetes? Pues pueden ser desde CLI, que son los Command Line Interface, que básicamente cualquier cosa que te pueda imaginar que se tire desde la terminal, en plan de pues, generadores de boilerplates, aplicación de terminal interactivas, como por ejemplo, yo que sé, una to-do app que te haga, pero que vaya todo por terminal, o el juego del Buscaminas. Lo que se te ocurra, que vaya en una terminal y lo ejecutes todo por terminal, ya sea de forma interactiva o no, eso al final es un CLI. Después, por otro lado, también tenemos librerías como jQuery, Lodash, Moment. Sí, jQuery se puede instalar por NPM. Yo sigo sin verle demasiado sentido, pero al final hay necesidades para todos los casos. Por otro lado, los frameworks. También puedes pillar frameworks como Angular, Nest.js, Loopback, que es de IBM, Express, ¿vale? Y comprende tu como por ejemplo, yo necesito un input de búsqueda muy bonito, o por ejemplo, Material UI, que esto más probablemente lo conocerá más de uno si se dedica a frontend, que es toda la parte de componentes de Google, de cómo se diseñan, ¿sabes? Cómo se hacen las aplicaciones en Android mayormente. Pues tanto para React como para Vue como para Angular te puedes encontrar componentes de UI directamente en NPM, que tú lo que tienes que hacer es instalarlos y ya los usas sin tener que estar rompiéndote la cabeza, ni hacerlos de cero, ni estar peleando con estilos, ni nada. También tienes funcionalidades que no tienen por qué ser una librería en sí, sino cosas muy pequeñas y muy específicas que no merece la pena llamarlo librería, ¿vale? Alguna de ellas es isDocker, que es muy curiosa porque esta es una utilidad que te permite simplemente saber si estás ejecutando el código dentro de un container o no. Una cosa que me encontré yo una vez era un validador para identificadores nacionales de Sudáfrica, ¿sabes? Como el DNI, pero para Sudáfrica, pues un validador. Probablemente también lo haya para España, pero no lo he buscado. Mods para Minecraft. Directamente lo puedes descargar por NPM y ejecutarlo. Wrappers de APIs, o sea, quiero decir, tú en vez de estar llamando a la API que sea de, por ejemplo, Fortnite, perdón, o League of Legends, tú lo que puedes hacer simplemente es pues me descargo esta librería, la importo y hago, yo qué sé, por ejemplo, fortnite.getUser o get current challenges o alguna movida así.
y ya te lo devuelve todo sin tener que estar peleando con la API, sino como mucho tendrás que darle una API token o algo por el estilo, pero ya te ahorra toda esa parte. Y eso pues al final lo puedes usar pues para hacerte tu propio dashboard y tener clasificaciones que no puedes encontrar en otros sitios, o por ejemplo hay webs que te encuentras por ahí que al final lo que tienen por detrás están usando es eso. Y otra cosa así random que me encontré fue una Pokédex. Literalmente tiene todos los Pokémon con todos sus ataques, todos sus niveles, todas sus evoluciones, que tiene una serie de SSVs que transforma a JSON y con eso ya tú simplemente tienes que importarlo y lo pides sin tener que estar, sabes que lo puedes hacer de una forma completamente offline, que se basa en la Pokémon Database. Con todo esto hemos visto que que en todos los casos al final vemos que en un paquete pasan dos cosas, una de dos, o es un código que yo uso, o es una aplicación que yo uso dentro de mi sistema. ¿Vale? Porque al final estas son las dos opciones que tienes en NPM, en plan de o lo usas para tirar código, para ya sea para un proyecto o para cosas muy simples, pero vamos, es al final código que ejecutas, pero que tú eres quien lo escribe y quien lo usa. Y por otro lado tienes las aplicaciones que tú ejecutas directamente, que son mayormente los CLI. Vale. Es cierto que puedes tener las dos cosas a la vez. Lo que pasa es que no es algo muy común porque al final es un caso de uso muy, muy, muy concreto. Yo he visto en sitios en los que tiene sentido, he visto paquetes en los que no tiene maldito sentido. Y que es más, puede darte más dolores de cabeza que otra cosa. ¿Qué es un paquete de NPM? Ahí la animación me falló. Bueno, esa es la última opción. Vamos allá por la primera. Es una carpeta que contiene un programa descrito en un archivo package.json. Es un tarball en formato gzip que contenga una carpeta, o sea, A. Una URL que dirija a B. Un nombre @version que esté publicado en el registro con C. Un nombre @etiqueta que apunta a D. Un nombre que tiene la etiqueta latest que acaba en E, o una URL de Git que al clonarla acaba en A. A mí no me ha quedado. Es decir, yo cuando lo leí esto por primera vez me fui a la cocina, me eché un café y volví porque dije, esto no entiendo un carajo. Esto es un paquete en su mínima expresión. Es un index JS en el que tienes el código que vas a ejecutar, un package JSON en el que defines las propiedades del paquete, un package log-json, que esto es un fichero que se genera automáticamente para tener registradas las versiones que tienes realmente, que realmente usas de tus dependencias, sin tener toda la parte de no de módulos en el repositorio Git, sino para tener un archivo más ligero. Aunque bueno, yo con el package log-json tengo mis desencuentros, porque básicamente cada vez que haces un npm install se actualiza, por lo tanto realmente si quieres fijar una versión, vas a tener que hacerlo a mano en el package JSON. Y por último, un README, que el README realmente no te hace falta, pero bueno, yo creo que es un mínimo para poder documentar cosas, pero que sepan que con un index y un package JSON, eso es un paquete, al menos en su mínima expresión. Realmente de todas estas propiedades que ven, las realmente obligatorias son name, que es el nombre del paquete, que no tiene que coincidir con el repositorio que tiene GitHub. O sea, quiere decir, cuando estamos hablando de un package JSON, estamos siempre hablando desde el punto de vista de NPM. Da igual donde lo tengas alojado o si lo tienes alojado, porque esa es otra. NPM no te exige que tengas un repositorio, porque si no, por ejemplo, la parte de repositorio sería obligatoria, no te lo exige. Si tienes la información bien, él la gestionará en la página del paquete, pero no es necesario. Y el version, lo comentaremos ahora, pero que sepan que básicamente es la versión del paquete y que sigue una cosa llamada semantic versioning. ¿Vale? Del resto, pues el description, volvemos a lo mismo, es la descripción que va a estar en NPM, no es la descripción que vas a encontrar en el repositorio de Git. El main se refiere a que cuando, por ejemplo, tú importes ese paquete, ese va a ser el archivo raíz del que del que exportas todo lo que tú quieres exportar, ¿vale? Los scripts, hay algunos que se los puedes crear tú personalizados y hay otros que vienen por defecto. Más que por defecto es NPM ya los tiene en cuenta. Como por ejemplo el test, NPM test, ese es completamente propio de NPM y hay como unos 50. Porque aparte de diferentes acciones, también tienen diferentes hooks. Por ejemplo, uno de ellos es pre-publish only, que a mí me parece súper interesante,
porque lo que hace es un script que se ejecuta justo antes de publicar. Un proyecto con Babel y necesito hacer el build antes de publicar el paquete para que lo que yo entregue ya sea la versión ya final, y con eso te da esa clase de hooks con los que tú puedes controlar esa clase de cosas y hacer builds o cosas como continuous integration, un rollo de, oye, pues antes de todo esto, ejecútame los tests y si peta, pues ni siquiera intentes publicar. Pero eso están, por ejemplo, el pre-publish only, el prepare, que se ejecuta cada vez que tú instalas o cada vez que tú también vas a publicar un paquete, él te ejecuta ese prepare. Y también está el pre-start, que lo que hace es se ejecuta, como su nombre dice, antes del npm start. Que npm start es el comando por defecto para si tú, por ejemplo, lo que quieres es arrancar algo en un proyecto, que a lo mejor no es eso, no tienes un CLI, sino a lo mejor lo que tienes es un server HTTP, por ejemplo, en Express. Y tú si quieres lo que puedes hacer es hacer un npm start y después hacer un npm start y arrancas el server. Hay otras formas de gestionarlo con archivo PIN y movidas así, pero eso también es un estándar. Ejecutar, arrancar toda aplicación, ya sea un server o lo que sea, con npm start. Esto se suele hacer sobre todo para cuando son aplicaciones que se despliegan, ¿vale? Y después tenemos otras cosas como por ejemplo keywords, que simplemente son para añadir que te acepta un array de strings en el que tú pones las palabras clave para cuando lo busque alguien por npm, pues que te pueden encontrar esas palabras clave. El autor, en que siempre es una string en el que pones el nombre, espacio entre angulares el email, espacio entre paréntesis la web, en el que puedes, si por ejemplo tienes una web personal o lo que sea, pues para que la gente pueda encontrarte por ahí. La licencia que tiene el proyecto, MIT, es para en plan de que todo el mundo lo use si necesita usarlo, copiarlo o lo que sea. En el repositorio le dice simplemente el tipo que es, si es Git o Subversion o cualquier otra cosa demoníaca que se te ocurra aparte de Git. Y la URL de este mismo repositorio. Y por otro lado tenemos una parte que esta parte no la puse, está la de dependencias y la de def dependencies. O sea, dependencies es todo paquete extra de terceros de NPM que yo necesite para ejecutar la aplicación en producción, ¿sabes? Pues en producción, para ejecutarla en su funcionamiento normal, y las tres dependencias son las dependencias que solo se usan para desarrollo. Como por ejemplo ahí tenemos Jest, que al final es el runner que utilizamos para el tema de los tests, pues tiene todo el sentido que sea un def dependency porque eso nunca lo vamos a usar en producción. Porque también es eso, NPM tiene también ciertos scripts en los que se asegura que, por ejemplo, solo se instalen las dependencias y que las dependencias las deja aparte, para que así también el paquete sea más ligero. Vamos a hablar brevemente de semantic versioning, porque creo que es algo que es importante y que yo pensaba que más gente lo conocía, pero realmente no. Y semantic versioning básicamente es, como vimos en la diapositiva anterior, que tenemos ese 101, pues aquí vemos que ese 101 sería XYZ, en la que la X es el major, que se refiere a que si tú cambias ese número, es que estás introduciendo un cambio que no es retrocompatible con la API. Eso quiere decir que estás metiendo un breaking change. En plan de, yo voy a ejecutar una función que yo esperaba que devolviera un string y ahora devuelve un number. O me he cargado esa función y ahora hay otra cosa. Si haces esa clase de cambios, tienes que subir el major, y que si antes era un 1, pues ahora va a tener que ser un 2. La Y se corresponde al minor, que es introduces cambios que son retrocompatibles. O sea, tú simplemente estás añadiendo funcionalidades nuevas, pero respetando todo lo que había antes. O a lo mejor has hecho simplemente un refactor, ya sea por performance o por mantenibilidad. Y entonces, pues, simplemente sería una Y. ¿Sabes? En plan de, le subo de la 101, pues a la 110. Y por último, la Z es simplemente patch. Estamos arreglando bugs, liadas pardas. Si actualizas documentación, hay quien lo pone en la minor, hay quien lo pone en el patch. Esto es realmente discutible con el equipo porque al final no estás introduciendo un bug, pero tampoco estás introduciendo una funcionalidad. Si es cierto que lo que introduces son cambios que son retrocompatibles, porque al final no estás tocando nada de la funcionalidad, simplemente estás documentando. Pero bueno, que sepan eso. Hay una cierta discusión de si es Y o Z. Yo creo que realmente debería ser Y. Pero bueno. Y esto básicamente es semantic versioning.
la forma en la que las versiones de los paquetes se gestionan en Node. Ahora cuando vean, por ejemplo, pues cualquier paquete y ven que pasa de la versión 2.3.0 a la 3, que sepan que si se meten en la 3, probablemente se los puede romper todo. Lo que pasa que también, disclaimer, hay quien no respeta esto, porque me ha pasado de que me suben una minor y romperme todo el proceso. O sea, romperme mi aplicación porque me han subido una minor. Yo esperaba que simplemente fuera algún tipo de mejora, alguna funcionalidad extra, y al final están haciendo las cosas de forma diferente. Y básicamente es que cometieron un error o no están respetando semantic versioning. Y te pegas un golpe fuerte. Y por eso también, por lo general, cuando son proyectos, sobre todo son de colaboradores y demás, si puedo trato de dejar fijada la versión, porque también hay, eso no lo puse en la diapositiva, pero bueno, a ver, aquí arriba lo vamos a ver. Este sombrerito que vemos aquí, lo que dice es que tú vas a instalar una versión de Jest que sea de la 23, pero que da igual que no, pero no tiene por qué ser la 23.6, sino puede ser la 23.4, la 23.9. Básicamente le está diciendo 23XX, o sea, en plan de me da igual estos dos números. Como digo, si te pasa un caso de esto, en el que estás con un paquete en el que resulta que quien lo mantiene no respeta semantic versioning, pero tú no lo sabes, te puedes arriesgar en que en tu local funcione perfectamente y maravillosamente, pero que llegues a producción, se instale todo completamente de cero porque haces un git pull y un npm install, te lo instale, y a lo mejor en este caso porque Jest no, pero imagínate que es una dependencia realmente que necesita el sistema, te va a petar. O que se lo descargue un compañero o compañera del equipo y que en su local no le funcione por esta clase de cosas. ¿Cómo valoro un paquete de NPM? Esto comentábamos antes en plan de, sí, esto es una tienda de chuches, todo es maravilloso, pero como me pase metiendo chuches, voy a acabar malito. Por dos razones. Una, no es solo porque al final, al haber tanta cantidad de paquetes, obviamente la calidad va a ser diversa, sino que también hay que tener en cuenta que cada paquete tiene un peso. Y bueno, aquí no sé si conocerán el mítico meme de objetos más pesados del universo, que con más masa del universo, que después del agujero negro viene el nodo de módulos, que es donde se guardan todas nuestras dependencias de NPM. Pues que el mismo Ryan Doll usó en la charla en la que presentó Dino en 2019, lo cual fue muy divertido. Vale. ¿Cómo valorar un paquete NPM? Como estaba diciendo, por popularidad. La popularidad significa en plan de número de estrellas en GitHub, número de forks, número de subscribers, número de contribuidores, número de paquetes que dependen de ese paquete, número de descargas y la aceleración de descarga. Es decir, si la semana pasada, si hace 3 semanas tenía 10 descargas semanales, a la siguiente 100 y a la siguiente 1000, significa que exponencialmente hay más gente que está confiando en ese paquete y que lo está usando. Pues a esa clase de cosas se refiere con el tema de la aceleración de descarga. Por otro lado está la mantenibilidad, que es un ratio entre issues abiertos e issues totales. Quiere decir, la gente que mantiene ese paquete, cuánto caso hacen de las issues que se van presentando y cuántas van resolviendo frente a todas las que han resolvido. Por otro lado también el tiempo que tardan en esos maintainers, esa gente detrás del paquete en resolver los issues, cuál ha sido su commit más reciente, por ejemplo, en plan de si han commitado en los últimos 3 meses o algo así. Por lo tanto, por lo general, ese rango es el que se ve como positivo. En plan de si ha habido un commit en los últimos 3 meses, significa que es mantenible. Otra cosa es que a lo mejor el paquete se haya creado en los últimos 3 meses y entonces te engaña un poquito. Por otro lado, también lo que se mira también es la frecuencia de los commits, sobre todo por esto. Una cosa es el último y otra cosa es cada cuánto se comitea. Y cada cuánto tiempo se hace una release, que no es lo mismo comitear que preparar una release, porque puedes tener una rama master, una rama develop, y sí, haces muchos commits en la rama develop, pero no me sueltas versión hasta dentro de 2 años, como ha pasado, por ejemplo, con Express. Express lleva hablando de la versión 5, no sé cuánto, yo creo que ya van por 3 años, no me acuerdo ya.
pero sí, sí la que sigue siendo la oficial es la 4. O sea, todavía no han desplegado la 5, ni sé si la van a desplegar. Eso, por ejemplo, con Express me hace plantearme si usarlo o no usarlo y, por ejemplo, irme a Fastify. Por otro lado, la calidad, pero no la calidad en el sentido de bad smells y todas estas movidas, sino tiene README, tiene licencia, tiene git ignore y demás. Ok, se ve como algo positivo. La versión es estable, está deprecada. Cuando se habla de versión estable es porque en Node, bueno, en NPM, bueno, aunque no sé si es realmente en Semantic Versioning, pero bueno, al menos en NPM podemos decir que es completamente cierto. Si la versión es menor a 1, es que está, digamos, en beta. Mientras que si ya pasas de la versión 1 en adelante, entonces eso teóricamente es algo que ya tiene su recorrido y que puedes confiar en él. Otra de las preguntas que hacemos de cara a calidad es, ¿tiene test? Vale, si tiene test, ¿cuánto es su coverage? ¿Tiene CICD y en el que vemos si los builds pasan o no pasan? ¿Tiene dependencias obsoletas? ¿Tiene vulnerabilidades? En el sentido de, tú puedes tener un paquete que tiene dependencias, o sea, en plan, tu paquete a lo mejor no tiene ningún tipo de vulnerabilidad, pero estás usando un paquete que sí lo tiene. Esto por lo general, si lo quieres ver en tu propio proyecto, con ejecutar npm espacio audit, él te va a revisar todas las dependencias de tu proyecto y te va a decir si hay algún tipo de vulnerabilidad y si es baja, media o alta. E incluso te podrá comentar en plan de, oye, mira, pues con que hagas un update de esto, ya esta vulnerabilidad te la quitas porque ya lo arregló ese paquete en esta versión. Y ya está. Otras requieren que le metas mano porque tienen breaking changes. En plan de, no es que hayan pasado de minor a minor, sino ya directamente pasaron a una major y ahí tienes que revisar tú si no te va a romper cosas. Y a lo mejor no puedes revisarlo porque al final con la misma no es una dependencia tuya, sino es una dependencia de otra dependencia. Aquí es donde viene el rollo del Candy Shop. Y al final, cuando instales algo de NPM, es algo que es delicado. Otras cosas que tienen en cuenta es, por ejemplo, si tiene una website propia, no es lo mismo tener un README plano en el repositorio que tengas una página dedicada. Pues si tienes una página dedicada, entiende que mínimo vas a tener también tu sección de docs y que va a estar todo mucho más documentado que en un README en el mismo repositorio. Por otro lado, también que tengan etiquetas. No sé si se han fijado en ciertos proyectos que tienen etiquetas en las que te muestra básicamente el coverage que tiene, si el build ha pasado. Algunos incluso te muestran la mantenibilidad que tiene por servicios de terceros. Bueno, realmente casi todos los badges vienen por servicios de terceros, que al final con Travis en el 6CD hace que todo se actualice. Si quieren, después les paso un enlace en el que se explica más o menos cómo es todo eso. Por último, ¿hay el linter configurado? O se escribe sin linter y vete a saber si de un archivo a otro o incluso de una función a otra el estilo de código cambia o utilizo indiferentemente comillas simples y comillas dobles o movidas por el estilo. O cuando abro una función, en vez de que la llave esté, nada más terminan los parámetros, que te la pongo en la línea de abajo, lo cual eso siempre ha parecido una aberración. Pero bueno, al final son estilos de código y si tienes un linter, implica que te comprometes en que hay un estilo de código unificado, por lo tanto, facilitas que la comunidad te ayude, y por eso también es una muestra también de calidad. Vulnerabilidades, que ya me he adelantado antes un poco en el tema del NPM Audit. Básicamente eso, ¿tiene el proyecto o alguna de sus dependencias vulnerabilidades? Si no, y quieres revisarlo en tu proyecto, es ejecutar npm espacio audit, y él ya te va a cantar. Te va a decir que si lo tienes, si no lo tienes, etc. Y por último, documentación, que esto no es tan automático. Tiene su propio website, porque si tiene su propio website, por lo general tiene documentación, pero no significa que esa documentación sea buena. Esto es, yo creo que lo más difícil de ver, porque realmente hasta que no tienes un problema y tienes que ponerte a mirar la documentación, no te das cuenta si la documentación es buena o mala. Como digo, el tema de la documentación a la hora de valorar es complicado porque por un lado lleva tiempo y por otro es eso, no se ve en un primer vistazo como puede ser el resto de cosas de plan de, oye, pues me miro el proyecto y veo que sí, que tiene un slint, que tiene test, veo que el coverage es del 80%, ok, venga, va. O sea, no es tan fácil de mirar, pero es algo con lo que yo valoro un paquete de NPM. Voy a mostrar dos webs para valorar paquetes de NPM. Una es el propio NPM, ¿ok? En el que hemos hecho una búsqueda para el paquete de Verdacho. Es un proxy de NPM para poder tenerte tus paquetes en local y hacer movidas muy divertidas. O también lo puedes tener en un server y lo que tienes es tu propio registry de NPM privado, sin tener que pagar. El tema es, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos que NPM, cuando buscas, te pone esta cosita aquí a la derecha. Esta cosita a la derecha es popularidad, calidad y mantenibilidad.
valorado por los mismos aspectos que yo hablé antes. Y que aquí el buscador te permite ordenar por optimal, que es el que está por defecto, que es una mezcla entre popularidad, quality y maintenance, o por cualquiera de las otras tres por separado. Una vez entras al paquete en sí, tienes esta vista. No, esos datos ya desaparecen, no los ves. Lo que sí ves son las descargas semanales, la versión, la licencia, cuánto pesa, los issues que tiene abiertos, los pull requests que tiene abiertos, y te dice cuál fue la última publicación que fue hace 9 días. Si hiciéramos scroll, pues seguiríamos viendo parte del README, los colaboradores que tiene y un par de cosas más. Una cosa interesante que han añadido es el tema que tú puedes donar dinero a los proyectos, lo cual facilita el mantenimiento, porque al final todas estas cosas, al final quien las mantiene son gente en su tiempo libre. Es difícil mantener un paquete o un proyecto cuando tienes a lo mejor como mucho 1 hora disponible al día, que a lo mejor esa hora la querrías coger para jugar, pasear al perro, hacer ejercicio, lo que sea. Esta gente lo dedica a darnos cosas con las que poder mejorar nuestro trabajo o nuestra experiencia desarrollando. Todos en algún momento deberíamos de contribuir al open source, porque al final, gracias al open source, tenemos el nivel de desarrollo que tenemos hoy en día en el entorno web. Si no, sería imposible. Y como decía, esto aquí que vemos es el README. Esto es un ejemplo de un paquete bien publicado. O sea, en plan, tiene un README extenso, porque si sigue bajando es largo, ¿vale? Y ahora vamos a mostrar qué es lo que no se debe hacer. Es un paquete que subí yo a mala leche. En plan de, vamos a ir a lo ruin. Antes de eso, también comentar, como ven aquí tienen las dependencias, los dependientes y el número de versiones. Es decir, tiene bastante información aquí realmente para saber cómo es todo esto. Pues esta es la versión de no hagas esto. Que es más, lo llamé Worst Package Ever. No tiene keywords, no tiene README, no tiene Git, no tiene nada. Puede parecer muy cómodo, pero pasan varias cosas. Si no tienes README, la gente que te venga no lo va a saber usar. O sea, no vas a tener personas que lo utilicen. Y si lo haces solo para ti y te da igual el resto de gente, no entiendes el open source. Que sí, que open source simplemente significa que el código está abierto, pero al final hay cosas detrás que son tratar de compartir y tratar de reinventamos la rueda 40 veces. Sino, si ya hay alguien que ha hecho algo y funciona bien, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y nos aprovechamos de eso, obviamente, porque es que si no, no evolucionaríamos a la velocidad que lo hacemos. Aparte del README, no hay Git. Eso es otro error porque nadie te puede levantar un issue. Nadie puede ver a lo mejor algo que tú no sabes y te mejora tu código a lo mejor en performance o en mantenibilidad o lo que sea y te hace un pull request. Por eso es importante tanto el README, o sea, documentar, como tenerlo en un repositorio, porque al final eso te permite, por un lado, visibilidad y por otro lado, que la gente también te ayude. Vamos a ver cómo es ese destrozo de paquete. Es un index con un console log y un package JSON que tiene las dos cosas, los dos atributos que yo dije que eran obligatorios, más un tercero, que es el bin, que el bin lo que acepta es un objeto en el que tú le dices el nombre del comando y qué fichero JS es el que ejecuta ese comando. Y no tiene por qué ser tampoco, si no recuerdo mal, fichero JS, sino creo que también puedes poner fichero JS y ponerle parámetros, pero de esto no estoy seguro, por lo tanto no me lo tengan en cuenta. Y ya está, esto es el paquete, simplemente es con esto en el que le dices que la orden va a ser un worst package ever y que esto va a ser un console, bueno, lo que ven aquí, suelta el console log de don't do this kind of package. Cosa importante, cuando vayan a hacer esta clase de cosas de bin, tienes que decir, oye, mira, que esto es un script de Node. Y entonces ya lo puedes usar en la terminal sin ningún tipo de problema. Pero, repito, don't do this. Ahora vamos a ver la alternativa a NPM, que se llama Snyk. Concretamente es la parte de Snyk Advisor. Snyk es un producto de seguridad, si no recuerdo mal. La diferencia, estamos utilizando el mismo paquete, pero aquí, por ejemplo, me está dando un score final, una puntuación final, en la que me está diciendo, de un 95 de 100, te recomiendo yo que uses este paquete, porque a ellos les parece un paquete sano, que es un paquete que es popular, que se mantiene bastante bien. Aquí vemos la frecuencia de los commits que han habido en esta gráfica y vemos cómo sus descargas van subiendo, ¿vale? Y aparte nos dice en plan de, oye, mira, hay paquetes parecidos, como por ejemplo Nexus, LocalNPM o Sinopia, y te dice sus valoraciones. Nos da sus explicaciones, nos dice en plan de, oye, mira, tiene 11.000 y pico estrellas, te dice el dato concreto de descargas por semana,
Te habla también de todo el tema de mantenimiento y por qué cree que es healthy. Y en la última parte, que es la de security, pues te dice todas las vulnerabilidades por versiones. Y aparte, pues te habla un poco de la comunidad, en plan de, oye, mira, tiene README, tiene código de conducta, que esto últimamente se está haciendo interesante, sobre todo cuando quieres que aporte gente, porque te puedes encontrar ciertos comentarios, ciertas discusiones en los issues que no deberían tener lugar, o que se realizan ciertos sesgos que no tienen, ¿sabes? No tienen cabida, básicamente. Es interesante también que haya un contributing MD. Hay veces que simplemente con tener, si es un proyecto pequeñito, un hashtag, una cabecera que diga contribute, si quieres contribuir, haz esto o sigue estas reglas. Realmente la buena práctica, sobre todo cuando estás creciendo, es tener un Markdown dedicado exclusivamente a eso. Te dice el número de contribuidores que tiene y te dice que sí está recibiendo pasta. Por lo tanto, tiene sentido de que este paquete sea saludable, porque al final tienes un montón de gente detrás, algo de pasta hay para mantenerlo, por lo tanto, son interesantes. Y después, aparte, tiene pinta que lo tienen todo documentado por el sentido de tienes un README, tengo un contributor, tengo un código de conducta. O sea, quiero dejar todas las cosas, o sea, este paquete quiere dejar las cosas claras. Me parece interesante. Y después, aparte, pues te puede hablar de cosas como compatibilidad con Node, en plan de esto funciona a partir de Node 8. También te dice eso, pues otras cosas como la edad, las versiones que han sacado. O sea, esto es un paquete que tiene ya 5 años, que tiene dependencias. Y esto es muy interesante. Tipos para TypeScript. No los tiene porque al final, quiere decir, no tiene sentido. Esto es un servidor, esto es algo que tú ejecutas, no es un código que tú vayas a usar. Pero NPM está empezando a meterlo. Bueno, está empezando a meterlo, no lo tiene metido y que siempre se suele ver aquí. Se ve el logo de TypeScript. Yo, por ejemplo, lo valoro un montón porque la mayoría de las cosas que hago las desarrollo en TypeScript y es bueno llegar a un paquete y ver que tiene sus tipos. Al momento en el que tenemos que hablar de cómo se publica un paquete en NPM, que al final era la idea de todo esto. Y creo que me he ido de tiempo.